Cordial saludo. Estamos iniciando Encuentro Libertario y hoy tenemos un invitado de lujo. Es realmente un honor estar compartiendo este espacio virtual con Sergio Sarmiento. Es un pensador, un columnista, una persona ya con una amplia trayectoria a lo largo de todos estos años, a quien le agradecemos infinitamente su presencia aquí. Sergio, bienvenido, muchas gracias. Eduardo, es un gusto estar con ustedes. Gracias a Víctor Hugo Becerra, a este movimiento libertario de nuestro país que es tan importante. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Sergio. Y aprovechando, quisiéramos felicitarte por tu trayectoria ya de 50 años en los medios de comunicación como periodista. Y bueno, para iniciar con broche de oro, antes de cerrar con broche de oro, iniciarlo como se merece, ¿cómo te sientes con esta trayectoria ya tan larga, con tanto prestigio que tienes en los medios de comunicación, Sergio? Pues mira, yo no sé si tengo prestigio o no tengo prestigio. Lo que sé es que todos los días en los últimos 50 años me he levantado tratando de expresar mis puntos de vista. Siempre, hace 50 años, precisamente después de un artículo que escribí el 11 de junio de 1971 y se publicó el 17 de junio de 1971 en la revista Siempre. Lo único que quise hacer en mi vida es ser un periodista de opinión, un intelectual público. Lo he hecho, estoy muy contento de poderlo hacer, pero cada día pues enfrentamos dificultades y yo creo que eso es normal. Me he declarado siempre un convencido defensor de la libertad y cada vez me es más claro que a la libertad hay que defenderla todos los días. Siempre hay amenazas y las amenazas hoy son muy distintas. Me tocaron las amenazas de Peña Nieto, las de Felipe Calderón, las de Vicente Fox, las del régimen priista. Y la verdad es que no paran las amenazas, pero ahí estoy y estoy trabajando y eso para mí es un privilegio. No, y es realmente un privilegio leerte, escucharte. Yo recuerdo desde pequeño cuando te veía en la televisión junto a mi padre y admirábamos tu elocuencia para hablar, tus análisis tan precisos y bueno, es un verdadero honor para mí estar aquí intercambiando este espacio contigo. Que cabe mencionar también que eres filósofo, tienes una formación en filosofía y eso seguramente le da más calidad justamente a esas opiniones llenas de elocuencia que te distinguen, Sergio. Yo tomé la decisión de estudiar filosofía sin tener ninguna intención de ser maestro de filosofía. Yo lo que quería era hacer lo que estoy haciendo, ser un intelectual público, ser alguien que debatiera las grandes ideas en los medios de comunicación, que son los que alcanzan a la gente. Pero sí estudié filosofía. Pensé que si estudiaba literatura me iban a quitar el gusto por la lectura, por eso no estudié literatura, aunque tengo pues una pareja, una novia que es escritora y que pues por lo tanto pues no me queda de otra. Eh, Sin embargo, yo lo que quería siempre cuando estudié filosofía era dedicarme a debatir los grandes temas de la sociedad, de la comunidad, y eso es lo que hago hasta este momento. Y estudié filosofía, eh, bueno, no sé, me sigue encantando la filosofía, pero creo que el mejor foro para expresarla es a través de los medios de comunicación. Por supuesto, pues muchas felicidades, Sergio, y muchas gracias. Entrando a nuestro tema, este pasado 6 de junio se vivieron elecciones históricas, no solamente por la cantidad de participantes que hubo, sino también por lo que estaba en juego justamente en este periodo que acaba de suscitarse. La pregunta, Sergio, ¿cómo evalúas este proceso electoral del pasado 6 de junio? Votó aproximadamente el 52% de la población, lo cual es un número muy alto. ¿Diríamos o nos dirías que esto es un triunfo para la democracia, es un reflejo de la madurez política de México? ¿A qué obedece este escenario que acaba de pasar, que tiene enormes consecuencias? Bueno, fue un proceso político muy importante, todos lo son de alguna forma. Sí, la participación fue de 52%. ¿Es mucho o es poco? Es mucho más que los cuarenta y tantos, creo que 44% de la última elección intermedia. Es menos que el más de 60% que hemos tenido en las elecciones presidenciales. La gente salió a votar, lo vimos en las colas, aunque también el hecho de que no podía estar tanta gente adentro de los recintos electorales, pues también generaba colas más largas. Yo lo que pienso es que
Finalmente, qué bueno que estamos resolviendo las diferencias que tenemos, que son muchas en la sociedad mexicana y en cualquier sociedad, a través del voto. Prefiero que las diferencias se ventilen a través del voto. Siempre he sido un demócrata, lo traigo de la familia. Mi familia dejó España en la Guerra Civil Española defendiendo el bando republicano. Siempre he creído en la democracia, lo voy a seguir haciendo. Y a mí me parece bien que hayamos visto pues una jornada electoral bastante buena. Creo que se ratificó que el INE es una buena institución electoral. No significa que todas las reglas electorales sean buenas y que el INE no sea un organismo costoso. Ojalá que podamos revisar eso más adelante, pero creo que es importante que haya un árbitro autónomo de las elecciones. Esto para mí fue lo más importante. Y a ver, en términos de resultados, vemos pues lo que siempre tienes cuando la gente expresa su punto de vista en libertad. Vemos unos resultados muy diversos. Eso a mí en lo personal me gusta. No podemos negar el hecho de que el partido ganador es Morena. Si el ganador de una carrera de 400 metros es la persona que primero llega a la meta, a ver, en esta ocasión el partido más votado fue Morena, bastante más que los demás partidos políticos. El partido que ganó por lo menos 11 de las 15 gubernaturas o los gobiernos estatales, para hablar en castellano correcto, pues fue Morena, ganó 11 de 15 y la duodécima la tiene con el Partido Verde en San Luis Potosí. Y el Partido Verde, sabemos, pues es un partido que se ajusta a quien quiera que está en el poder y en este momento es aliado de Morena. De manera que la alianza en el poder obtuvo 12 de 15 gobiernos estatales. En el Congreso Federal, que me parece también muy importante lo que vamos a hacer en materia de legislación federal en los próximos años. El Morena obtiene 34%. ¿Es mucho o es poco? Bueno, obtuvo Morena en la elección para diputados, porque no es lo mismo la elección para diputados que la presidencial, obtuvo en el 2018 37.5%, baja el total a 34%, pero al final de cuentas, ya una vez que se asignen los plurinominales, va a tener entre 194 y 197 diputados. Obtuvo 191 en 2018 en la votación. Claro que hay que entender que Morena hizo trampa en el 2018. Muchos candidatos de Morena, como el propio Mario Delgado, que es ahora el presidente de Morena, fue postulado por otros partidos políticos. Él fue postulado por el Partido del Trabajo. Y después se acordaron que eran de Morena y los pasaron a Morena. Eso era una trampa para evitar la restricción constitucional que dice que no puede haber una sobrerepresentación superior al 8%. Hicieron la trampa, les funcionó, nadie dijo nada. Ahora el INE ha cambiado las reglas. Pero estrictamente hablando, bajó el porcentaje de Morena, pero subió el número de diputados de Morena. La alianza de Morena con el Partido del Trabajo, pues les va a dar una mayoría importante, una mayoría absoluta, por arriba del 50% más uno de la Cámara Legislativa, de la Cámara de Diputados, pero no les da la mayoría calificada. La verdad es que sin hacer trampas, en México es muy difícil tener mayoría calificada. El sistema está hecho para no tener mayoría calificada. ¿Por qué tuvo mayoría calificada la alianza gubernamental después del 2018? Porque hicieron trampa. Ahora esa trampa no se ha permitido y lo que vamos a ver es una situación diferente. Vamos a ver una situación en la que Morena es el principal partido del país y con su aliado Partido del Trabajo van a tener cerca, pero no completamente, la mayoría absoluta. La clave aquí está en los partidos independientes. Uno de ellos es el Partido Verde, es un partido absolutamente corrupto, lo sabemos, es un partido que vende su voto y que considera que ser un partido político es un negocio, pero pues así son las reglas. El Partido Verde ha obtenido entre 40 y 44 diputaciones y se las va a ofrecer al mejor postor. Llevaba una alianza con Morena, pero pues como en estos momentos le han emprendido una investigación fiscal sobre la forma en que se utilizó mal el gasto público en Chiapas durante el tiempo en que Manuel Velasco fue gobernador de la entidad,
pues ahora ya no quiere estar con Morena y está negociando, está vendiendo caro su amor. Pero de todas formas, si Morena entra, van a tener, si el Partido Verde se alía con Morena, van a tener más del 50% de los votos, es mayoría absoluta. Si quiere cambiar la Constitución el presidente López Obrador, como quiere hacerlo, pues va a tener que buscar algún otro aliado y lo que ha dicho es que podría considerar al PRI como aliado. En el PRI hay un grupo que tiene una cierta ideología, pero el PRI nunca ha sido tampoco un partido de ideologías y pues van a tratar de comprar votos. ¿Se vale? Pues así está la ley y la ley permite que esto ocurra. Vamos a ver si esto les permite tener la mayoría absoluta de 2/3 para cambiar la Constitución. Si no, pues le va a costar mucho trabajo al presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar la Constitución. En términos generales, creo que la elección nos da un mensaje de cuáles son pues las lealtades y los deseos del público. Y no olvidemos que en estos momentos el presidente de la República, el gobierno, le está dando subsidios directos en efectivo, por lo menos el 55% de los hogares en el país. Eso fue lo que dijo en uno de sus múltiples informes de gobierno, que ahora los hace trimestrales, que le estaba dando dinero en efectivo al 54% de las familias en el país. Y mucha gente vota por Morena, pues por eso, por el dinero en efectivo. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Yo creo que esto no ayuda a construir prosperidad para el futuro. Pero también recuerdo que pues esto es precisamente lo que preconizaba Milton Friedman cuando hablaba del impuesto negativo y decía, pues en vez de crear grandes instituciones, vamos a darle dinero directamente a los pobres y pues por lo pronto no sé si está ayudando a generar mayor crecimiento económico y mayor inversión, que creo que no, pero pues tiene a la gente muy cercana al presidente de la República y por supuesto a Morena. Un escenario bastante complejo, pero como bien comentas, Morena sigue teniendo una representación mayoritaria, pero digamos que no tiene el camino fácil. Se presentan diversas adversidades en este nuevo escenario político que estamos atravesando en México. En relación a la Ciudad de México, este bastión tan importante que le perteneció a la izquierda durante décadas prácticamente, hoy lo pierde prácticamente la mitad de la Ciudad de México, también pierde esta mayoría calificada, tiene una mayoría simple en el Congreso. Esto puedes augurar que representa una serie de síntomas, o más bien interpretar una serie de síntomas que se está desmoronando el proyecto ideológico de López Obrador. Bueno, lo que me dice a mí es algo que estamos viendo, de hecho, en todo el país. Morena se llevó las zonas rurales, las zonas marginadas, aquellas zonas que se llevaba el PRI por disciplina en los años anteriores. Esas zonas se las está llevando Morena, se las está llevando por los subsidios directos, porque la gente piensa que le debe sus 2,500 pesos que está recibiendo bimestralmente, se los debe directamente al presidente de la República, que él le está dando este dinero a las gentes menos desfavorecidas. Pero en realidad en todo el país estamos viendo una situación en la cual las ciudades, las zonas urbanas, las zonas de clase media han votado por la oposición y en cambio las zonas más marginadas han votado por Morena. Lo vemos también en otras entidades, vemos que en otras entidades del país las grandes ciudades han estado del lado de la oposición, mientras que las zonas rurales, las zonas que reciben el mayor beneficio de estos subsidios, pues se han pronunciado a favor de Morena. Me parece que es una división pues real. Y bueno, el presidente se niega a aceptarlo, pero pues es cierto que estamos viendo una división entre aquellos que reciben una parte sustancial de su ingreso directamente del gobierno y aquellos que están pagando los impuestos para pagar eso. Esto no significa que una gente pobre no pague impuestos, como dice el presidente de la República, y ahí tiene la razón. Pero el porcentaje del ingreso que paga alguien que recibe un subsidio del gobierno y que no paga impuestos sobre la renta y que paga pues una cantidad mínima de IVA por las exenciones que hay en el régimen del impuesto al valor agregado, bueno, pues lógicamente se siente más favorecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si nosotros vemos la
la decisión en la Ciudad de México, el resultado de la votación en la Ciudad de México, no en términos de alcaldías, si lo vemos en términos de alcaldías está muy claro. El oeste de la Ciudad de México, que es la parte más próspera, eh, está teniendo en estos momentos un gobierno de oposición, o va a tener gobiernos de oposición. La parte este, que es la que se favorece por los subsidios, que es la más pobre, está votando a favor de Morena. Si vemos los resultados en distritos, si vemos los resultados en secciones, ya están los mapas disponibles, de hecho, en la página del INE, vamos a ver que en general son las áreas más prósperas las que están votando por la oposición y las más pobres las que están votando en contra. ¿Por qué considera esto una traición el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque la clase media, que siempre ha sido más crítica que otras clases, la clase media está votando en contra de Morena y en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Por eso me parece que el presidente se ha puesto como loco en contra de la clase media, y a pesar de que obtuvo el apoyo de la clase media en las elecciones en la Ciudad de México en el 2000, en el 2003, en el 2006, en el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018, pues ahora dice que la clase media es traicionera, es egoísta y que por supuesto pues que no es moralmente aceptable. Pero yo creo que la división que estamos viendo en la Ciudad de México es perfectamente razonable si consideramos esta división, esta polarización a la que están impulsando las políticas económicas del presidente López Obrador. Sergio, ¿cómo interpretas la nueva posición o postura de López Obrador, si podemos decir que hay algo novedoso, más bien algo radicalizado? ¿Podemos esperar a un Andrés Manuel López Obrador más tirado en contra de los medios, más enfocado a cuestionar a los críticos, a la gente que tiene una opinión argumentada? ¿Podemos esperar estos 3 años que vienen a un López Obrador más radicalizado, como lo que recientemente acaba de mencionar, que la gente no votó por él por culpa de los medios de comunicación? ¿Crees que Bueno, esperemos esto? me cuesta trabajo pensar que el presidente López Obrador se va a radicalizar más y sobre todo que va a ser más crítico de los medios. A ver, no hay día en su conferencia mañanera que no acuse a los medios de ser los responsables de todos los males del país. En eso es muy similar a Donald Trump. Donald Trump decía que los medios de comunicación eran el enemigo del pueblo. Y cuando yo escucho esa frase siempre pues me acuerdo de la obra teatral de Henrik Ibsen, el autor sueco, que precisamente se llamaba El enemigo del pueblo. Y lo que me doy cuenta es además que López Obrador está utilizando una táctica muy goebbeliana, basada en las ideas de Heinrich Goebbels, que fue el ministro de propaganda de Adolf Hitler, de que tienes que cuestionar constantemente a tus enemigos, presentarlos como villanos. Y eso es lo que hacía Donald Trump, eso es lo que hace Andrés Manuel López Obrador. No sé si lo va a hacer más o menos, porque llega un momento en que cuando exageras estos ataques, pues se vuelven redundantes y ya no tienen los efectos que se esperaban. Pero yo no recuerdo ningún día, por lo menos en los últimos meses, no, de hecho yo no recuerdo ningún día en los últimos años en que Andrés Manuel López Obrador no haya arremetido en su conferencia de prensa mañanera en contra de sus presuntos enemigos, los medios de comunicación, los liberales que él llama conservadores. No deja de ser interesante que llame conservadores a los liberales, pero bueno, pues ese es el punto. Él dice que él es un liberal, pero es un liberal que quiere controlar absolutamente todo, que quiere centralizar el poder, que quiere eliminar cualquier tipo de contrapeso para el poder. Quizás no ha leído acerca de quiénes son los liberales y no ha entendido que los liberales están a favor de las libertades individuales. Pero el punto que me haces, Eduardo, es que yo no entiendo, yo no creo que pueda atacar más a los medios de comunicación. No hay día en que no ataque al Reforma, que ataque a los medios de comunicación, al New York Times, al Wall Street Journal, al Financial Times. Es curioso, este lunes pasado, el editor de Latinoamérica del Financial Times, Mark Stott, publicó un artículo pues interesante sobre Andrés Manuel, en que dijo pues tiene muchos errores, pero de forma interesante no ha tenido las protestas que han tenido los gobiernos de Colombia y que ha tenido los gobiernos de Chile y otros, el gobierno de Brasil también.
Y lo que dices, esto es algo que hay que estar agradecidos, tiene una capacidad de convocatoria y de control de la población que no hemos visto esas protestas violentas que han generado tantos problemas en Colombia, en Chile y en Brasil. Y tiene razón, pero lo curioso del caso es que Andrés Manuel le prestó atención a las columnas críticas en este periodo electoral del Wall Street Journal, del New York Times y del Financial Times, los acusó de ser críticos, de ser liberales o neoliberales, como dice él. Incluso al The Economist le sacaron que apoyó el golpe de Estado de Victoriano Huerta en 1913, que por lo tanto pues era absolutamente antidemocrático, cuando pues The Economist sabemos que es una revista, digo, sí me doy cuenta que sí hubo un artículo en 1913 que dijo que el presidente Madero no podía conservar el control del país y que por lo tanto le daba la bienvenida a Victoriano Huerta. Pero a ver, ya pasó más de un siglo. La verdad es que The Economist ha sido defensor de muchas de las causas liberales, entre ellas la libertad económica y la democracia, pero pues bueno, como se trataba de atacar, así lo hicieron. Lo curioso del caso es que el presidente ni siquiera mencionó el artículo de Stott, el editor latinoamericano del Financial Times, que dijo, bueno, en esto, pues algo está haciendo bien Andrés Manuel López Obrador, quizás por su popularidad, que es bastante importante, porque pues no hemos visto estas protestas, a pesar de que la situación económica de México es bastante peor que la de Chile o la de Colombia. En cuanto a la alianza PRI-PAN-PRD, ¿crees que esta alianza se vaya a fortalecer, que logre dar algún fruto como una oposición, como un llamado justamente a esta unidad ante un presidente que se fortalece a partir de las confrontaciones y la división? ¿Crees que esta alianza se logre fortalecer o es endeble todavía ante la tentativa justamente de buscar aliados con algunos sectores de estos partidos? A ver, a los políticos los impulsa siempre el deseo de llegar al poder y de permanecer en el poder. Eso es la naturaleza de los políticos. Les gusta el poder. Yo no entiendo por qué. La verdad es que me parece que es bastante lamentable que el poder por el poder mismo sea un atractivo tan importante, pero eso es lo que buscan los políticos. Eh, el PRI y el PAN se han odiado toda la vida. El PRD también ha odiado particularmente al PAN. El PRD es una escisión del PRI. Morena es una escisión de Morena. Morena es una escisión del PRD. Pero a ver, en términos generales, el PRD no hubiera sobrevivido a esta elección de no ser por la alianza con el PAN y el PRI. Simple y sencillamente hubiera desaparecido, hubiera perdido su registro a nivel nacional. Ahora obtuvo un poquito más del 3%, pero sin haber estado en la alianza, estoy seguro de que no hubiera sobrevivido el PRD. El PRI y el PAN siempre se han odiado y quien los ha juntado ahora es precisamente el presidente de la República. Tanto dijo del PRIAN, tanto dijo que ese era el gran problema, pues que ya creó el PRIAN. Ahora bien, yo creo que estamos viendo dos partidos políticos que tienen muchas diferencias muy de fondo. Van a poder tener una alianza legislativa realmente fructífera. La verdad es que no lo sé. Ya estamos viendo que el presidente de la República está coqueteando pues con los populistas dentro del PRI, que son muchos todavía. Sabemos que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, es alguien pues que finalmente tiene algunos puntos de coincidencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y vemos a un PAN muy dividido, un PAN que decidió expulsar, porque eso fue lo que hizo con Margarita Zavala en su momento, que ahora se vio obligado a aceptarla porque pues finalmente les podía dar triunfos importantes junto con su partido México Libre o su no partido México Libre. Veo todavía muy dividida la oposición, no veo personajes en la oposición que puedan servir de catalizadores, de unificadores dentro de esta alianza. Andrés Manuel López Obrador siempre lo fue, es un personaje muy carismático, no lo podemos negar, es alguien que se acerca mucho a la población, la gente lo acepta de inmediato, la gente lo quiere, pero en este momento no estamos viendo eso en nadie en la oposición.
Ricardo Anaya está en campaña, pero pues no es un personaje que le caiga simpático a la gente, no es alguien que pueda unir ni al PAN y por supuesto pues le va a costar mucho trabajo unir a las demás fuerzas políticas. ¿Qué veo yo? Veo una alianza de conveniencia que se ha forjado para combatir a Morena. Y claro, si no combaten ellos a Morena, si no se hubieran unido, pues los hubiera despedazado la maquinaria política de Morena. En este momento, Morena obtuvo en la votación federal 33%, 34%, el PAN 20%, el PRI 19%. En este momento tienen la fuerza que tienen es precisamente por la unidad que han tenido. Si se separan, se vuelven irrelevantes y lo peor que le puedes pedir a un político es volverse irrelevante. Se van a mantener unidos y se van a separar, pienso yo, en el 2024, cuando llegue el momento de elegir candidatos a la presidencia de la República. Hablando sobre esto tan interesante que mencionas, sobre la carrera política de un personaje que busca estar justamente en una primera plana, que se hable de él, algo que López Obrador ha manejado a la perfección. Es un excelente candidato aún siendo presidente. En el caso de sus sucesores, si consideramos que no va a poder cambiar la Constitución y hasta cierto punto esto pueda ser benéfico para no esperar un escenario en el cual pretenda reelegirse, en estos momentos él tendría que pensar en qué sucesor vendría después de terminar su mandato. ¿Consideras que Claudia Sheinbaum, que Marcelo Ebrard han cavado ya su propia tumba ante los resultados evidentes, ante la realidad contundente de lo que está frente a los ojos de los mexicanos? A ver, primero, la sugerencia que hacías, ¿se quiere reelegir el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo pienso que no. El presidente está más allá de quererse reelegir. Él quiere estar en un monumento histórico, él quiere ser uno de los próceres de la patria, él quiere estar allá en el Panteón Nacional junto con Morelos, con Hidalgo, con Madero. Esa es la posición que él quiere y esto lo pondría en riesgo si trata de reelegirse. Yo conozco bien al presidente, lo he tratado por lo menos desde el 94, creo que fue la primera vez que tuve oportunidad de conversar con él. Entiendo cuáles son sus defectos, sé que no conoce de economía, sé que es muy autoritario, todo eso lo conozco, pero para él lo más importante es poder tener un lugar en la historia. Él siente que ese es su papel y no se va a reelegir. Me queda claro, lo está diciendo, lo ha dicho 1000 veces y estoy convencido de que no se quiere reelegir. Ahora, él sí quiere que su movimiento continúe con sus sucesores. ¿Quiénes son sus posibles sucesores? Bueno, por supuesto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard han sido los que más se han mencionado desde el principio de su sexenio. Yo no siento que se hayan desplomado para nada. Esto pues lo ven algunas personas que quisieran que sus buenos deseos o que sus deseos se reflejaran en lo que es la situación real. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador tiene tanta fuerza que va a ser muy difícil para cualquier partido político vencer al sucesor que él designe. Lo que nos dice la historia es que gobernantes tan carismáticos como Andrés Manuel López Obrador sí tienen la posibilidad de dejar a su sucesor. Hugo Chávez pudo dejar a Nicolás Maduro a pesar de todos los problemas personales de Nicolás Maduro. No, yo pienso que Andrés Manuel López Obrador va a impulsar a alguno de las personas cercanas y de hecho esta semana en una conferencia de prensa él dijo que los conservadores quieren hacer que se peleen sus colaboradores. Y mencionó, sí, a Claudia Sheinbaum, mencionó a Marcelo Ebrard y mencionó también a Juan Ramón de la Fuente, a Esteban Moctezuma y a Tatiana Cloutier. Esto es lo más cercano que yo he visto a un destape tan adelantado en una presidencia de la República. Y ya lo que nos señaló es que él piensa que van a tratar de hacer que se peleen sus posibles sucesores. Y bueno, Marcelo Ebrard es un hombre muy ambicioso, viene del PRI, estuvo con Salinas, con Camacho, después estuvo solo, después regresó con Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que sabe manejar la política. Claudia Sheinbaum es claramente una hija de Andrés Manuel López Obrador.
si Andrés Manuel López Obrador quiere hacer gala de su nepotismo, a quien va a elegir como candidata de Morena será Claudia Sheinbaum. Tenemos a los otros tres sorprendentes que señaló, que mencionó. Juan Ramón de la Fuente no es miembro de Morena, no es alguien cercano a él, pero ha sido rector de la UNAM, fue secretario de Salud en un gobierno priista, y es alguien que sabe trabajar con distintos grupos políticos. Curiosamente, no sería una mala opción como presidente. Tenemos a Tatiana Cloutier, hija de pues, un personaje muy importante del PAN, aunque pues, no ha demostrado ni una gran inteligencia ni una gran habilidad política. Tenemos a Esteban Moctezuma, que fue secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, es amigo personal, trabajamos juntos en Grupo Salinas durante muchos años. Eso no significa que lo apoye yo, otro día se quejaba conmigo de algunos comentarios que yo había hecho, pero en fin, está abriendo su abanico el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto es algo que hacen todos los presidentes de la República después de la elección intermedia. Esto quiere decir que Andrés Manuel López Obrador está actuando de alguna forma como lo hicieron sus antecesores, tanto del PRI como del Partido Acción Nacional. No menciona a otros posibles sucesores que, sin embargo, creo que van a querer contender. Ahí está Ricardo Monreal. Quien piense que Ricardo Monreal, a pesar de que no sea favorito del presidente, no va a tratar de conseguir la candidatura de Morena, está equivocado. Es un gran operador político. Tan buen operador político es que hay quien dice que en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la que yo vivo a propósito, él fue el operador que consiguió que fuera derrotada Dolores Padierna y la maquinaria tan poderosa de René Bejarano por Sandra Cuevas, quien trabajó con él en algún momento. Y Sandra Cuevas era candidata del PRI, del PAN y del PRD, y por supuesto, después de ser bateada innumerables veces por Morena para ser candidata a distintos cargos, decidió irse por el otro lado, y yo tengo muy buenas razones para pensar que sí tuvo el apoyo de Ricardo Monreal. Y cuando llegue el momento, Ricardo Monreal, quien ha sido priista, ha sido perredista, ha sido petista y ha sido todo, y morenista, por supuesto, en estos momentos, pues es alguien que conoce la maquinaria política y seguramente va a aspirar y por lo menos va a obtener un apoyo significativo. Muy interesante, Sergio, este análisis que nos compartes. En relación al narcotráfico, ¿qué tanto el narcotráfico tuvo que ver o tiene que ver en el escenario político de México y puntualmente en las elecciones? ¿Tuvo que ver algo el narcotráfico? ¿Está creciendo? Yo creo que el narcotráfico está creciendo. Es absolutamente lógico que el narcotráfico interfiera con los procesos electorales. Vimos una de las campañas más violentas de la historia. No todos los crímenes son atribuibles al narcotráfico, pero algunos de ellos sí lo son. Sí estamos viendo que la penetración del narcotráfico en los distintos niveles de gobierno se vuelve cada vez mayor. Esto lo hemos visto desde hace mucho tiempo en el caso de los municipios. Un ejemplo muy palpable fue en el municipio de Iguala, cuando pues tanto el presidente municipal como su primera dama estaban claramente involucrados en el narcotráfico. Están en la cárcel precisamente por haber, pues por haber actuado de una manera coordinación con elementos del Grupo Guerreros Unidos en el momento en que fueron secuestrados y asesinados los normalistas de Ayotzinapa en el 2014. Pero lo hemos visto en muchos otros puntos del país. No hay ninguna razón para pensar que el narcotráfico no está involucrado, y hemos visto que el narcotráfico tiene simple y sencillamente cada vez más fuerza. Yo no sé si las acusaciones de que el presidente de la República protege a un cártel en particular, al del Chapo Guzmán. Sabemos que fue a saludar a su hija, sabemos que sabemos que fue a saludar a su madre, a la madre del Chapo, y sabemos que liberó a su hijo en el momento en que este fue capturado. Y yo no sé si esto sea suficiente para decir que él protege al narcotráfico. Lo que sí sé, y me parece muy evidente, es que por lo menos la liberación del hijo del Chapo Guzmán cuando fue detenido allá en Sinaloa, en Culiacán, pues demuestra que ni siquiera el ejército tiene la capacidad para enfrentarse de forma directa con el narcotráfico. Pretender que en estas circunstancias
el narcotráfico no pueda tratar de influir sobre la política sería absolutamente iluso. Creo que hay muchos cuentos también y mucha intervención que quizás no esté teniendo lugar, y creo que hay muchísimos funcionarios a nivel federal, estatal y municipal que no se dejan amedrentar por el narcotráfico, pero la influencia del narco en la vida política de nuestro país no se puede negar. Contundente, y sí, es una realidad pues palpable, y justamente en estos estados tan importantes para Morena, que bueno, que los terminan obteniendo como Guerrero, como Michoacán. Pero pasando a otro escenario, Sergio, ¿qué opinas tú sobre la situación de Arturo Saldívar? Sobre esta nueva llamada a una consulta sobre el proceso extraordinario de su sucesión, de se extienda hasta los 6 años, los 4 años que están cumpliendo, y que él mismo está llamando a una revisión. ¿Por qué este movimiento? Bueno, a ver, en primer lugar, conozco a Arturo Saldívar desde hace mucho tiempo. Me parece que es un jurista que ha sido bastante íntegro a todo lo largo de su carrera. Lo conozco principalmente como académico. Él estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante mucho tiempo. Hice toda una serie de foros con él sobre temas distintos, uno de ellos muy notable sobre la situación de la prohibición de la marihuana en nuestro país, en que él estaba a favor de la despenalización. De hecho, el primer fallo en un amparo de la Suprema Corte de Justicia que nos está llevando a la despenalización de la marihuana, lo escribió el propio Arturo Saldívar en un dictamen. Siento también que es un ministro de la Corte que ha sido peligrosamente cercano al Poder Ejecutivo. No estoy de acuerdo con eso. Creo que la Corte debe tener pues una autonomía importante. No me gusta la idea de un ministro presidente que vaya pues tantas veces a ver al presidente y que dé la impresión de que está recibiendo instrucciones. A final de cuentas, yo pienso que él tendrá la integridad para votar en contra de lo que es a todas luces una violación de la Constitución. Es curioso porque creo que todos los grupos políticos estuvieron a favor de la reforma del Poder Judicial de la Federación. Hay puntos con los que yo podría estar en desacuerdo y otros con los que podría estar de acuerdo, pero todos los grupos políticos votaron a favor de esta reforma. Y luego surgió por ahí un legislador del Partido Verde que metió un transitorio, el 13º transitorio, lo metió de último momento, no permitió que los diputados pudieran leer el sentido, se leyó rápidamente en una reunión en Zoom y ya no se permitió absolutamente nada, no se colocó, de hecho en las páginas no se sometió a la consideración de nadie y se votó de inmediato en lo que es claramente un madruguete. Este madruguete del Partido Verde me parece que tuvo lugar por instrucciones del presidente de la República. El presidente ha dicho una y otra vez, y me parece que es incorrecto que esté tratando de presionar a la Corte de manera pública, ha dicho una y otra vez que él está a favor de ampliar el mandato del presidente de la Corte, y ha dicho una y otra vez que él piensa que el ministro presidente es el único ministro realmente honesto que hay en la Suprema Corte de Justicia. Me parecen inaceptables las dos posiciones. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que el ministro presidente ha actuado de forma correcta, no se pronunció hasta que fue ley la iniciativa. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Y en este momento está tomando la decisión de adelantarse a una posible controversia constitucional que sabemos que pueden presentar los legisladores de la oposición, y ha decidido adelantar todo el proceso y sometérselo directamente al Pleno de la Suprema Corte, pues para tomar una decisión. Desde el punto de vista jurídico creo que es correcto. Me hubiera gustado que el presidente de la Corte rechazara de antemano una iniciativa que claramente pretende violar la Constitución. Seguramente sí, he hablado con él, lo que me dice y entiendo su argumento es que él no puede hacer eso, esa tiene que ser una decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero en las dos ocasiones que temas de prolongación de mandato han llegado a su escritorio,
eh, tanto el de Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, ya siendo presidente de la Corte, él dijo que esto era una violación abierta a la Constitución y le tocó votar en contra de la mayoría cuando se propuso también la ampliación de los mandatos de los magistrados del Tribunal Electoral, votó en contra. Ahí la mayoría, curiosamente, votó a favor de la ampliación del mandato de los magistrados del Tribunal Electoral, pero si Arturo Zamora es un hombre honesto y recuerda las dos votos que ha tenido con anterioridad cuando alguien ha querido violar la Constitución, ampliando su mandato establecido constitucionalmente, tendría por lógica y por moral, por ética personal, que votar en contra de esta ampliación. Él ha dicho que sí va a participar. Hay quien dice que eso es incorrecto. Yo creo que es más bien correcto porque si él no participa y la votación es por mayoría calificada, es mucho más difícil conseguir la mayoría de 8 ministros cuando solamente están participando 10 ministros en lugar de 11. O sea que yo creo que ahí está actuando de forma correcta. Muy bien, Sergio. Estamos ya casi llegando a nuestra recta final. Un par de preguntas más. Sería un gusto escuchar tus opiniones. Saliendo un poco de este escenario político y viéndolo un análisis social y cultural que corresponde mucho a lo que nos has venido mencionando sobre ciertos sectores de nuestra población que son seducidos hasta cierto punto por las prácticas demagógicas o proselitistas del gobierno en turno. ¿Qué se puede hacer o qué se requiere para que la población se blinde justamente de estos discursos populistas o de estas estrategias demagógicas para los siguientes 3 años? ¿Qué se requiere en México? Porque requerir más tragedias será algo terrible, como lo que pasó en el metro, que curiosamente la población de Tláhuac pues votó a favor de Morena. ¿Qué se requiere? ¿Qué requiere nuestra población? ¿Qué requiere el mexicano? Ya es una parte de nuestra idiosincrasia, no solamente del mexicano, sino de Latinoamérica, que es tierra fértil para los discursos populistas y demagógicos. A ver, voy a citar a un primer ministro británico que en campaña, allá en los años 80, en los 80 o en los 90, creo que fue en los 90, decía que la verdadera causa de la izquierda era la educación, la segunda era la educación, la tercera la educación. Me refiero a Tony Blair. La única forma en que podemos combatir a los populistas es con educación, que la gente sepa realmente, conozca realmente las consecuencias de las decisiones que se están tomando. No me sorprende que los populistas, y no me refiero a ninguno en particular, pero recuerdo algún presidente de México que decía pues que quienes votan en contra de él es porque tienen licenciaturas, maestrías y doctorados y porque leen periódicos y que pues eso es pues muy perjudicial para votar por lo que es correcto, que afortunadamente los pobres no se fijan en esas cosas. No, yo todo lo contrario. Yo creo que la gente que tiene una educación, que entiende los problemas económicos, que entiende que no se trata de repartir dinero en estos momentos o de repartir pescado, sino de generar, construir prosperidad para el futuro, me parece que eso solamente se logra con la educación. No es fácil. Hemos tenido pues una educación pública en nuestro país a través de grandes instituciones, masivas instituciones como la Universidad Nacional o el Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara o la Universidad Autónoma de Nuevo León, que han dado cursos, han dado clases a muchísima gente, pero que muchas veces no han instruido realmente a las personas. Les han dado información sin conocimiento. T.S. Eliot, este gran poeta nacido en los Estados Unidos, afincado después en Gran Bretaña, decía, ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Y me parece que eso es algo que debemos recordar. Cuando la gente sabe, cuando la gente conoce, cuando la gente está instruida, cuando la gente sabe las consecuencias de las medidas que un gobierno populista está tomando y que eso al final los va a perjudicar o nos va a perjudicar a todos, me parece que ese es el único momento en que podemos empezar a tener un gobierno más ilustrado. No es fácil. Decía Winston Churchill que
no me canso yo de repetir la frase, decía Winston Churchill, que el mejor argumento contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante promedio. Pero el mismo Winston Churchill decía que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. Maravilloso, Sergio. Una última pregunta. ¿Cómo observas los siguientes 3 años de aquí antes de concluir el mandato de López Obrador? ¿Se contendrá? Bueno, está contenido. Comentas también que no se puede radicalizar aún más de lo que ya está. Las posturas de los grupos de la oposición, el contrapeso. ¿Cómo crees que sea este escenario en los siguientes 3 años antes de concluir su mandato? ¿Qué nos espera? Bueno, es muy difícil hacer previsiones, sobre todo sobre el futuro, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Andrés Manuel me parece que ya ha demostrado no ser un Hugo Chávez, no es un gobernante autoritario. Creo que va a hacer esfuerzos de negociar con la oposición y va a tratar de atraer el voto de la oposición que él conoce muy bien, que está en el PRI, porque él conoce muy bien a los priistas. Él fue presidente del PRI en Tabasco y empezó su carrera política como priista. Me parece que él va a tratar de convencer a los legisladores, particularmente del PRI, para que apoyen sus posiciones y le permitan hacer los cambios constitucionales que él quiere. ¿Cuáles son los cambios constitucionales que él quiere? Es modificar los artículos, sobre todo el artículo 28 de la Constitución, para que se pueda tener nuevamente un monopolio gubernamental en electricidad y en petróleo. Es lo que está tratando de hacer con la ley secundaria, pero ya los jueces de competencia han dicho que eso es inconstitucional. Va a tratar de cambiar la Constitución en esos dos temas. Va a tratar de cambiar la Constitución para, si no eliminar al INE, para debilitar al INE y que pueda ser más controlado por el gobierno. Esto para él es muy importante, sobre todo con vistas a las elecciones del 2024. A él le convino tener un INE autónomo en 2018 porque le permitió llegar a la presidencia. No quiere tener un INE autónomo, preferiría tener a un INE en gobernación o un INE en poder judicial, con algún Manuel Bartlett que sea el encargado de tomar medidas para que el partido en el poder permanezca en el poder. Va a tener la capacidad de lograr esto, que son cambios constitucionales. Yo tengo mis dudas, creo que no lo va a poder lograr. Y tampoco creo que vaya a tratar de hacer un golpe de Estado, ni vaya a tratar de finalmente acabar con la democracia en México para imponer un régimen autocrático. No creo que lo vaya a hacer. Espero no equivocarme, pero no veo en él el deseo de tener una dictadura como la de Hugo Chávez. Lo que yo veo en él, lo que yo conozco en él, es un deseo de tener un lugar en la historia como el gran transformador de la economía mexicana, y él quiere ser recordado junto a Lázaro Cárdenas y a Madero como los grandes transformadores del último siglo. No sé si lo vaya a lograr, yo tengo mis dudas, sobre todo porque estamos viendo una situación en que no hay crecimiento económico, no hay inversión económica. Vamos a tener, es cierto, un crecimiento este año, pero es simplemente un rebote en comparación con lo que tuvimos el año pasado. Pero si no hay inversión y los inversionistas no quieren invertir en un país porque no ven reglas claras para invertir, pues no vamos a tener crecimiento al final de su sexenio, y este va a terminar siendo un sexenio con una contracción económica, pues como fue el sexenio de Miguel de la Madrid allá en los años 80. Una última cuestión, Sergio, sin abusar ya más de tu tiempo. Y si no le alcanza a López Obrador, justamente este ideal, este imaginario de su transformación, ¿no podría convertirse en una situación extrema justamente de hacer aquello que no predica pero termina haciendo? Por poner un ejemplo, él es el presidente de los pobres, es el presidente de los mexicanos, que le exige a España un perdón, que pidan perdón justamente por la conquista, pero es el presidente que vive en el Palacio de los Virreyes. ¿No hay cierta posibilidad de esta situación en la cual él logre contraponer estos ideales, estos nobles ideales de estar dentro de los
más sublimes personajes de la historia, pero que al final de cuentas se le escape de las manos y se convierta en un tirano? Bueno, a ver, siempre es posible que un presidente o que un político mienta. De hecho, los políticos mienten mucho y eso es parte de su naturaleza. Eh, ¿Puedo yo descartar completamente que el presidente decida echar para atrás sus promesas de no reelegirse y tratar de reelegirse o tratar de ampliar su mandato? No, no puedo decir que eso no podría llegar a ocurrir. ¿Me parece que es lo más probable que ocurra? No, no me parece lo más probable que ocurra. Yo creo que él va a buscar un sucesor dentro de su equipo de trabajo que le permita continuar la labor que él ha empezado. Seguramente pensará que podrá ser el tutor detrás de este nuevo presidente. Lo que nos dice la historia es que es muy difícil que alguien se mantenga como el jefe máximo cuando no está ocupando la presidencia de la República. Pero en fin, Eduardo, yo no puedo descartar que el presidente se quiera convertir en un tirano, pero yo veo que las posibilidades son bastante pequeñas, porque no parece ser su gran ambición. Si él se convirtiera en un tirano al término de su mandato, perdería toda posibilidad de ser recordado en la historia con afecto, con devoción, como él quiere, y sería colocado no en la lista de Madero, de Lázaro Cárdenas, de Hidalgo, sino en la de Porfirio Díaz y Antonio López de Santana. Sergio Sarmiento, muchas gracias. Un honor haber estado teniendo este intercambio contigo, escucharte. Te agradecemos infinitamente y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Gracias a este México libertario que nos invita a debatir. Gracias a Víctor Hugo Becerra. Y pues espero que estas reflexiones hayan sido satisfactorias, hayan ayudado a entender un poco más nuestro país. Por supuesto que sí, pues muchas gracias, un fuerte abrazo, Sergio. Muchas gracias a todos, esto fue Encuentro Libertario. Agradecemos a México Libertario, a Víctor Hugo Becerra. Mi nombre es Eduardo Ruiz. Hasta pronto.